Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de tener un grupo de hermanos de diferentes lugares de esta tierra, unidos con un solo propósito: aprender más de ti. Te agradecemos Mm, por este sábado, para nosotros que está pasando, y para el pastor que ya pasó, por las bendiciones recibidas, el cuidado y la protección. Te amén. queremos pedir en este momento que tu Espíritu Santo esté en cada lugar donde estamos, que nos ayude a entender y a comprender y a quizás a retener en nuestro cerebro qué es lo mejor que tú nos enseñas para nosotros. Gracias porque tú existes en nuestras vidas. Perdonas nuestras Mm, faltas, nuestros pecados. Lo pedimos y amén. agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando Daniel capítulo 8 y me gusta tomarlo en forma muy detallada porque es un capítulo muy importante para nosotros como adventistas. Satanás está siempre tratando de quitar los fundamentos de nuestra fe, y una de las cosas que él ataca es el entendimiento del capítulo 8 de Daniel. Siempre se levantan movimientos que tratan de decir de que 1844 no es profético, atacan el santuario, y en Sudamérica ha habido un revoloteo en cuanto a eso por el grupo que anda enseñando el universalismo. Ahora han estado atacando también el sábado, han estado atacando ¿cómo se llama? 1844. Y crean confusión. Cuando el entendimiento de estos capítulos es tan sencillo, no es nada complejo, hay que dedicar el tiempo para entenderlo, pero cuando se entiende es sencillo. Estamos estudiando el versículo, si me ven apenas doblar el cuello, tengo el cuello tieso. uh, Estábamos estudiando el versículo 10, el desarrollo del cuerno pequeño en su estado espiritual. Versículo 9 es la Roma política, el imperio romano. El versículo 10 es la Roma espiritual. En adelante, versículos 10 y 11 hasta el versículo 12 es la Roma espiritual, el ataque del papado en contra del sistema divino, del sistema del santuario. Lo primero que ataca en el versículo 10: se engrandece contra el pueblo de Dios las estrellas del cielo. En el versículo 11 se enaltece contra el príncipe de los ejércitos, o hasta el príncipe de los ejércitos, que es nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote del santuario. Y luego dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que ataca esto del continuo sacrificio. La palabra sacrificio es añadida. Perdón, ahora me dio por bostezar. La palabra sacrificio es añadida, no existe en el original. Así que dice: y por él fue quitado el continuo, o la continuidad, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que la continuidad está asociada al santuario, de lo mismo que el príncipe de los ejércitos, el santuario es su santuario. Así que el versículo 11 tiene que ver con un ataque al sistema del santuario. Tanto el príncipe del ejército como la continuidad están asociados al santuario. Y luego el versículo 12 se nos dice de que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, o le fue dado un ejército, mejor traducción, junto con el continuo. Así que se le entrega un ejército, posee un ejército que ataca al continuo. Así que en Daniel varias veces se nos menciona esto. Vamos al capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 31.
Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, o el santuario fortaleza, la mejor traducción, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Así que aquí vemos en forma más clara que el ejército que se le entrega al cuerno pequeño tiene el propósito de profanar el santuario y quitar el continuo. Hay algo que Satanás odia del santuario. El sistema de santuario es odiado por Satanás, y especialmente el continuo, la continuidad. El capítulo 12 lo vuelve a mencionar. En el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se haya quitado el continuo o la continuidad hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, hay una profecía, la profecía está asociada, y la profecía de tiempo de los 1260 años, que los 1290 días están asociados con los 1260 días, también están asociados con el asunto del continuo, de la continuidad. Estudiemos qué es la continuidad, o eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es la continuidad? Esto que es tan importante en el libro de Daniel, en las profecías de Daniel. Vamos entonces a ver, para entender la continuidad tenemos que entender el sistema del santuario, las ministraciones que ocurrían dentro del santuario. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos es donde se nos presenta esto en forma muy clara. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener un contexto. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, y ahora viene esta palabra, continuamente para cumplir los oficios del culto. Y luego dice el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, así que ahí vemos los dos sistemas de ministración que ocurrían en el santuario. Estaba el servicio diario o el servicio continuo, que abarcaba tanto el atrio como el lugar santo del santuario. Y luego estaba el servicio o la administración anual, en la cual el foco era el lugar santísimo, pero el servicio cubría todo el santuario. Estaba el atrio, el lugar santo, pero el foco era el lugar santísimo. En el servicio continuo o el servicio diario, el foco era el lugar santo. Entonces el continuo es un servicio que ocurre continuamente, no deja de ocurrir. Se puede traducir diario, continuo, es algo que está ocurriendo en el santuario constantemente.
Y esto es lo que ataca a Satanás a través del papado, a través del cuerno pequeño del sistema católico. Vamos entonces a investigar un poquitito lo que ocurría. El santuario, en la continuidad o en el servicio continuo, ocurría todos los días del año, abarcaba el atrio y el lugar santo, y todo el sacerdocio participaba en este servicio. En el anual, como ya lo vimos, ocurría solamente una vez al año, tan solo el sumo sacerdote, y abarcaba todo el santuario, pero el foco era el lugar santísimo. Muy bien, vamos a ver el servicio continuo. La traducción de la palabra hebrea puede traducirse el servicio diario, también puede decir la continuidad, algo que es perpetuo y algo que está siempre llevándose a cabo. Vamos a ver el versículo en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25 y versículo 30. La palabra en hebreo es la palabra tamid, que se traduce continuo. Capítulo 25, versículo 30, dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, y ahí viene la palabra, continuamente. Entonces los panes de la proposición eran parte de la continuidad. ¿Por qué? Porque esos panes debían estar siempre en la presencia de Dios. No faltaba el pan de la proposición. Era parte de aquella administración. Se van a dar cuenta ustedes que cuando en Daniel los traductores dijeron el continuo sacrificio, ellos simplemente limitaron la continuidad al altar del sacrificio. Pero como lo vamos a ver, la continuidad es todo lo que ocurre en el lugar santo y en el lugar y en el atrio. Y aquí vemos los panes de la proposición son llamados continuidad. El continuo, han de estar continuamente, perpetuamente, siempre en la presencia de Dios. ¿Y qué representa el pan? Los panes de la proposición representan el cuerpo de Cristo, representan las sagradas escrituras, representan al Padre y al Hijo sentados en el trono, en el lugar santo. Y es atacado esto por el sistema papal. ¿Atacó el sistema papal las Sagradas Escrituras? Claro, las quitó por 1260 años. Atacó las Escrituras, las tergiversó, las dejó en un idioma arcaico, se las prohibió. Millones fueron muertos por leerlas. Y se puede decir, atacó el asunto del cuerpo de Jesús. Se enseña de que la hostia es el cuerpo de Cristo. La falsificación del continuo. Y el trono, se ha puesto al Papa en el trono de Dios. Entonces hay un ataque directo a este elemento del continuo. Vamos a ver otro más. Levíticos 24, nuevamente acerca de los panes de la proposición. Levíticos 24, versículos 5 al 9. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume y ofrenda encendida a Jehová. Así que es una ofrenda a Dios. Y está cubierto esto con incienso, que es la justicia de Cristo. ¿Fue falsificado el mensaje de la justicia de Cristo durante la Edad Media? Claro, se desarrolló una obra se desarrolló un evangelio basado en las obras. Dice
Cada día de reposo lo pondrá continuamente, ahí está la palabra, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel y como pacto perpetuo. Es parte del pacto, ya incluye el día sábado, porque era el sábado cuando los panes se cambian, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Entonces ahí tenemos el papel de los panes de la proposición como parte del continuo. Vamos a Éxodo 27, versículo 20. Éxodo 27, versículo 20. Éxodo 27, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder, ¿y cuál es la próxima palabra? Continuamente las lámparas. Así que aquí encontramos que las lámparas son partes del sistema continuo, del sistema diario, del servicio diario. Ellas han de arder continuamente. ¿Qué representan las lámparas? Las lámparas representan a la iglesia de Cristo a través de las edades. El libro de Apocalipsis nos muestra eso. Las lámparas, el aceite representa al Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en favor de la iglesia para que ella alumbre al mundo continuamente. Vosotros sois la luz del mundo. Y las olivas machacadas representan a Cristo Jesús en el jardín del Getsemaní, siendo machacado, derramando su sangre por nosotros en el Calvario. Y es gracias a aquella sangre que es derramada que el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros y nos hace la luz del mundo. Así que aquí tenemos un simbolismo maravilloso. Representa a Jesús, representa al Espíritu Santo, representa a la iglesia en unión, Cristo Jesús y su Espíritu morando en la iglesia para hacerla la luz del mundo. Entonces, el ministerio de la iglesia de derramar la luz del evangelio sobre todo un mundo oscuro falsificó el papado en la labor de la iglesia en este mundo. Claro, la iglesia se volvió una institución de control, de poder, una iglesia de persecución. La labor de la iglesia se volvió un reino en el cual se hacían conquistas y a los que no se sometían al poder de la llamada iglesia se los mataba. No era una iglesia de amor, era una iglesia de terror. Se hablaba del Espíritu Santo, pero no había poder del Espíritu Santo. Se usaban los poderes políticos para enforzar los dogmas de la iglesia. Y el sacrificio de Cristo, las olivas machacadas, fue reemplazado por la misa. Así que la iglesia es la fuente de la salvación. Si tú no estás en la iglesia, estás perdido. Eso va en contra de las Sagradas Escrituras. La labor de la iglesia es un lugar donde las personas vienen. La iglesia no puede salvarte. La iglesia comparte la luz de la salvación, pero es Cristo Jesús el que salva, no la iglesia. No son los ritos de la iglesia que dan salvación. Es Cristo el que otorga la salvación. Así que aquí vemos el segundo elemento del continuo. Vamos a Éxodo 29, versículo 38. Capítulo 29 de Éxodo, versículo 38. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día. ¿Y cuál es la próxima palabra? Continuamente. Ahí se encuentra el altar del sacrificio como parte de la continuidad. Y los sacrificios han de ser ofrecidos continuamente, todos los días del año, todos los días de la semana,
habían 2 sacrificios que se ofrecían, uno en la mañana y uno en la noche. Así que en el altar del sacrificio siempre había un sacrificio quemándose. Siempre, no faltaba. Y el sábado se ofrecían 3 sacrificios. Se ofrecían 3 en la mañana y 3 en la noche. Así que el sábado era el día de los sacrificios. Porque el sábado es el día en el cual debemos exaltar a Cristo como nuestro Salvador. Así que el altar del sacrificio representa la cruz de Cristo, representa el Calvario y representa la muerte de Jesús. Y a pesar que esto ocurrió 2000 años atrás, esto nos enseña el santuario que la cruz y el sacrificio de Cristo ha de mantenerse fresca en nuestra experiencia diariamente. Hemos de refrescar nuestra memoria, mirar a Cristo crucificado, aferrarnos a aquel sacrificio. ¿Cuánto? Mañana y noche, el culto vespertino y el culto matutino. La continuidad. ¿Falsificó el papado el sacrificio de Cristo? Claro. El sistema católico tiene un sacrificio y es el sacrificio de la misa. Cuando los fieles, llamados fieles, van a la iglesia a participar de la misa es el sacrificio fresco de Cristo, porque en la teología católica la hostia es el cuerpo de Cristo. Y el vino es la sangre de Jesús. Entonces, cuando se ofrece la misa, se está sacrificando a Cristo nuevamente. Entonces, esta es la falsificación de lo que ocurrió en el Calvario. En el sistema católico ocurre todos los días del año, se está matando a Cristo Jesús. Porque el sacerdote tiene el poder de convertir a la hostia en el cuerpo de Cristo. Cuando la bendice, entonces esa hostia deja de ser pan y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando los creyentes van y comen, entonces ellos están literalmente comiendo el cuerpo de Cristo que ha sido ofrecido por ellos. Entonces ahí está la falsificación de la cruz. Pero cuán importante ha de ser la cruz para nosotros como hijos de Dios. Nunca hemos de perderla de vista. Por eso continuamente tiene que estar aquel sacrificio ardiendo ante nuestros ojos. Hemos de contemplar a Cristo diariamente, hemos de ir y confesar nuestros pecados a los pies de la cruz, hemos de entregar nuestros pesos a los pies de la cruz, hemos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador diariamente. Ese es un cometido diario. Satanás odia este sistema. Lo odia porque es el sistema que enseña al ser humano cómo ser salvos. Es el continuo, es la ministración de intercesión en favor del pecador para que sea salvo. Satanás lo odia porque muestra la libertad que el evangelio trae a cada ser humano. Nos hace libres, nos une directamente a Jehová. No necesitamos depender de seres humanos ni de instituciones para nuestra salvación. Nuestra salvación está ligada directamente a nuestro Salvador y a nuestro Dios. Muy bien, vamos a ver otro más. Vamos a ver Números 28:3. Estamos mirando aquí al sacrificio, las ofrendas de la mañana y de la noche. 28 de Números, versículo 3, dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha, de 1 año, cada día, será el holocausto continuo. Nuevamente la palabra ahí, el holocausto continuo. Ok, vamos a ver otro más. Vamos a Éxodo 30, versículo 8. Éxodo 30, versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Y ahora dice, rito, ¿y cuál es la palabra?
perpetuo. Es la misma palabra traducida continuo. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que aquí, ¿cuál es el foco? El foco es el altar del incienso. Se ofrecían incienso 2 veces al día, también en la mañana y en la noche. Y aquel incienso cubría el lugar santo y el lugar santísimo, y el fuego ardiendo en el altar había sido tomado del altar del sacrificio, era fuego santo. Se ofrecía incienso, símbolo de la justicia de Jesús. Y esto es perpetuo, continuamente. Cuando tú y yo, el altar del incienso es símbolo de la oración y de la intercesión de Cristo en favor de los penitentes que oran a Cristo. Miren, ustedes vienen al libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 vemos el altar del incienso, pero en el cielo. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces ahí el altar del incienso es símbolo de las oraciones de los hijos de Dios, que se les añade. El incienso es símbolo de la justicia de Cristo, que hace aquellas oraciones aceptas ante Dios, que es símbolo de la intercesión de Cristo en nuestro favor. Lo que nos hace aceptos es la justicia de Cristo que nos hace aceptos ante Dios y que hace que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. ¿Y cuánto está ocurriendo eso? Continuamente. No hay momento de tu vida que Cristo no esté ministrando en tu favor, ofreciendo su justicia, sus méritos en favor tuyo. Esa es tu seguridad. Cristo es tu seguridad. Tus oraciones son recibidas ante el Padre. Puedes venir con confianza ante el trono de la gracia porque tenemos a un intercesor, a nuestro Señor Jesús. Y Dios toma su justicia como que fuera tu justicia y te trata como que tú fueses Jesús y eres digno de que tus oraciones sean respondidas. Entonces aquí la oración es una relación directa con Dios a través de Cristo, que es nuestro hermano mayor, nuestro hijo sentado a la diestra del trono. Entonces, el catolicismo tergiversa la oración. La oración ya no es una oración, es un rezo. El rezo es la repetición de frases memorizadas. La oración es el abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y Jesús nos dice que no hemos de repetir repeticiones vanas. Repeticiones vanas es repetir algo que hemos memorizado y que lo repetimos sin pensar. Y toda religión pagana tiene ese sistema de oración. No es algo personal, no es abrir el corazón a Dios como a un amigo, no es contar lo que está en el alma, buscar perdón directamente de Dios. No desarrolla una relación. El rezo simplemente es cumplir un servicio, cumplir una forma que se lleva, un rito, y que me hace sentir que, bueno, yo ya oré. Y en el sistema católico se falsifica la oración y no se ora directamente a Dios en muchos casos, sino que se ora a los santos, se ora a la Virgen María, que han tomado el lugar de Cristo, y es la Virgen María que intercede en tu favor por tus oraciones. Eso es paganismo, en eso no se ven las Sagradas Escrituras. Se pone a seres muertos ante la presencia de Dios, como intercediendo en tu favor. Cuando la Biblia dice que hay tan solo un intercesor entre Dios y el hombre, es Jesucristo hombre. No hay otros seres humanos intercediendo en nuestro favor.
No hay ninguno que pueda ofrecer su justicia, porque el único que murió por nosotros es Cristo Jesús. Así que el continuo tiene que ver directamente con la ministración de intercesión y la ministración sacrificial de Cristo en nuestro favor. Él es el centro del sistema continuo. Y por supuesto, el sistema papal creó un ministerio sacerdotal falso que toma el lugar de Jesús. Y que ellos son los únicos que tienen derecho a interceder ante Dios. El perdón se recibe a través de ellos. La absolución. Tienen perdón para absolver de pecado, tienen poder para absolver de pecado y poder para enviarte al infierno en el sistema católico. Por supuesto, eso no es bíblico. No hay nada de eso en la Biblia. Muy bien, vamos a ver otra. ¿Qué más es el sistema diario? Vamos a Levíticos 6:13. Levíticos 6:13. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que el altar, no tan solo el sacrificio era continuo, sino que el fuego era continuo. Es el fuego de la purificación, es el fuego de juicio que Dios derrama sobre el sacrificio. Levíticos 24, versículos 2 al 4. Levíticos 24, versículos 2 al 4. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá 7, siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Así que el cuidado de las lámparas es un servicio continuo. ¿Y las lámparas representan a quién? A la iglesia. Así que el cuidado de la iglesia es un servicio continuo en el cielo. ¿Cómo se llama? El proveer todo lo que la iglesia necesite. La iglesia somos tú y yo. Todo lo que la iglesia necesita para arder y brillar en este mundo es parte del servicio del santuario celestial. Tú estás siendo constantemente, mira, hay un sacrificio ofrecido por ti constantemente. Hay, como se llama, panes para sostenerte constantemente. Hay incienso constantemente. Hay, como se llama, un cuidado de las lámparas constantemente. Así que, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña la obra del cielo en favor de los hijos de Dios, que el cielo está constantemente proveyendo todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. No hay momento de tu vida que el cielo no esté preocupado por ti. Por eso el Señor Jesús dice, ¿por qué nos preocupamos? Nosotros no hemos de preocuparnos de la vida, ni el vestido, ni la comida. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en los cielos. Él se preocupa por nosotros. Él ha proveído todo lo necesario para tu crecimiento, es para tu salvación, para tu perdón, para tu salvación, para tu crecimiento espiritual, para ser alimentado espiritualmente, que tus oraciones sean escuchadas, que seas acepto ante Dios, que brilles maravillosamente como hijo de Dios. Todo eso viene del santuario y viene en una relación directa entre tú y el cielo. ¿Para qué existe la iglesia entonces? El propósito de la iglesia, uno, es representar al cielo en la tierra.
Es la presencia física en la tierra del reino de los cielos. Por lo tanto, la iglesia debe vivir bajo los principios del reino de Dios. Ha de ser leal tan solo a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la parte que se ve aquí en la tierra y por lo tanto nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo a través de la iglesia. Es la manera en que la cabeza te provee todo lo necesario para tu vida. Es por eso que hemos de participar en la iglesia, porque el cuerpo, los órganos crecen y son saludables unidos al cuerpo. Se separan del cuerpo, mueren. Todos estos movimientos que tratan de separarte del cuerpo son movimientos falsos, porque el momento que tú te separas del cuerpo, te mueres. Sí, mira, mi dedo gordo está saludable, está bonito, porque está unido al cuerpo. El dedo gordo necesita la mano, necesita los músculos, necesita las venas, necesita al corazón, necesita la muñeca, necesita el antebrazo, necesita el codo, necesita todo el cuerpo, necesita los pulmones, necesita el cerebro, necesita los ojos, necesita todo el cuerpo para este dedito gordo ser saludable. De la misma manera nosotros. Aunque el cuerpo esté enfermo, mientras los órganos están unidos al cuerpo, tienen chances de vivir. Cuando se separan, si yo corto este dedo, si el dedo gordo dice, ya no necesito al cuerpo, yo puedo sobrevivir solo, y se sale, muere. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es Dios a través del cuerpo provee todo lo necesario para tu vida. Y saben ustedes que el santuario puede ser representado como un cuerpo. Tú lo ves en Apocalipsis capítulo 1. Ves a Cristo como el santuario. Y es en realidad el cuerpo, la cabeza y el cuerpo representan a Cristo. Cristo es nuestra cabeza, la iglesia es su cuerpo, es su esposa, son uno. Entonces hemos de aprender a vivir. La iglesia no te salva, es Cristo el que salva. Pero la iglesia cumple una función importantísima en el desarrollo, en el cuidado de sus miembros, el que tengamos vida, recibamos todo lo que Dios provee para nuestra salud espiritual, lo provee a través de un cuerpo. Entonces no escuches a los que andan diciendo, no, que la iglesia aquí, que la iglesia allá. La institución no es la iglesia. La institución es parte de la iglesia, es como que los huesos, que necesitamos huesos para que el cuerpo se vea bonito. Dios ha otorgado una institución al sistema adventista para dar estructura, para tener organización, tener dirección, pero la estructura no es la iglesia. Los miembros conforman la iglesia. Y la iglesia va a ser saludable de acuerdo a cuán saludable eres tú. La salud espiritual tuya no depende totalmente del pastor, ni de los ancianos, ni del presidente de la conferencia. Si tú eres saludable, entonces tú vas a ayudar a que ese cuerpo sea saludable. Si tú estás recibiendo vida, salud, fuerza de la cabeza de Cristo Jesús, entonces vas a ayudar a que el cuerpo sea saludable. Hemos de mantenernos unidos, hermanos. No permitir que nos separe. El plan de Satanás es desunir y apartarnos y luego destruirnos. Yo he visto tanto eso en la iglesia. Grupos que se levantan celosos, comienzan a acusar aquí, que quieren reformar ellos, quieren hacer esto y comienzan a hablar de los pecados de los dirigentes o de los defectos de la iglesia. Y pronto ya comienzan a decir, no, hay que separarse, tenemos que juntarnos nosotros en las casas porque las iglesias están muy malas, nos vamos a contaminar. Y ya se separan. ¿Cuántos grupos he conocido? Y luego de un tiempo se pelean entre ellos y se separan. Y siguen peleando hasta que son unidades. Se juntan la esposa y el esposo dentro en la casa. Ya no van a la iglesia, ya no tienen grupo y luego abandonan la fe y dejan de ser. Totalmente, pierden todo. La desunión trae muerte. Hay vida en la unión, queridos hermanos.
Muy bien, continuemos viendo. Éxodo 28. Éxodo 28. Entonces, todo lo que ocurre en el lugar santo y en el atrio es el continuo. Y eso es lo que Satanás ataca a través del papado. Capítulo 28, versículos 29 al 30. Dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre, ahí está la palabra continua nuevamente, Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¡Qué maravilloso cuadro! El que llevaba el juicio no eran los hijos de Israel, era el sumo sacerdote. Él era el sustituto. Él llevaba en su pecho esas 12 piedras que representaban a los hijos de Israel. Y siempre las llevaba. Y lleva el Urim y el Tumim, que era la revelación de la voluntad de Dios. Y sobre él caía el juicio de los hijos de Israel. Así que mira, no hay momento que en el cielo Jesús no te lleve sobre él. Y cuando tú mereces castigo, porque eres contumaz, pecador, haces lo que se te parece, el juicio cae sobre Jesús. Ya cayó sobre él en la cruz. Cristo Jesús llevó el juicio que a ti te pertenecía. Murió tu muerte, pagó tus deudas. Y constantemente Cristo lleva tu juicio. Y cuando viene el día del juicio, si tú te has escondido en Cristo, si has hecho a Jesús tu Salvador y has confiado en su justicia y lo has amado y le has entregado tus pecados, confesándolos y apartándolos, entonces el juicio cae sobre Cristo nuevamente. Él es el que lleva el juicio. ¿Y cuánto tiempo te lleva a él en su corazón? El Jesús no lleva en el cielo piedras sobre su pecho, como el sacerdote en el lugar, en el Antiguo Testamento. Eso representaba de que él amaba a Israel. Él era uno de ellos, porque al sumo sacerdote se lo debía tomar de Israel para que los representara, llevando sobre él las debilidades de Israel. ¿Por qué? Porque él era parte de Israel. Entonces él podía ser misericordioso, porque él entendía las debilidades de su pueblo. De la misma manera, el Dios del cielo llegó a ser parte nuestra, llegó a ser nuestro hijo, llegó a ser nuestro hermano. Y de esa manera te lleva a ti en el cielo, porque él entiende lo que significa ser humano. Él ha sido tentado en todos puntos como nosotros. Conoce el dolor, conoce el sufrimiento que el pecado ha traído al ser humano, conoce lo que significa ser tentado, conoce lo que significa ser atacado por Satanás y llevar sobre sí flaquezas. Él conoce y por lo tanto es misericordioso y te lleva a ti en su carne, en su propio cuerpo. Tú estás inscrito ahí y te lleva constantemente. Qué maravilloso cuadro, ¿no? Qué maravilloso cuadro. No hay momento del día, no hay momento de tu vida que Jesús no te lleve. No hay momento que Él no se acuerde de ti. Dice las Sagradas Escrituras que Dios piensa en ti muchas veces durante el día. Qué lindo, ¿no? Satanás odia esto. ¿Se fijan por qué lo odia? Porque si entendemos el continuo, vamos a ser seres felices. Se acaba la preocupación. Si yo tengo un Salvador que me lleva continuamente, está constantemente ofreciendo su justicia, me está constantemente alimentando, me está constantemente dando su espíritu, su sacrificio está constantemente siendo al alcance para mí. Hay agua, eso es lo otro que no vimos, el lavacro, está constantemente al alcance de todos para nosotros ser limpios, no tan solo perdonados, sino que limpios. Están las Sagradas Escrituras puestas a mi alcance, la oración para hablar a Dios directamente. Puedo ser unido al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, pueden morar en mí.
Entonces, ¿por qué nos debemos preocupar? ¿Por qué debemos estar tristes? Podemos ser libres y podemos ser hijos de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que nos lleva a brillar. Cuando entendemos esto, Satanás quiere tener al mundo en oscuridad y él ataca el continuo. Es como cuando llegan en Chile, yo vivía en una población llamada La Victoria. Era una población tan mala que ni los carabineros se atrevían a entrar. Vivía con un pastor porque iba al colegio dentista, que el colegio dentista se encontraba en La Legua, que era otra población malísima, pero bueno, como éramos pobres, teníamos el privilegio de ir a una escuela dentista. Y yo vivía con el pastor en la iglesia, en la población La Victoria, y cuando habían protestas, se armaba la grande. Entonces no mandaban a los carabineros a aplacar las protestas, venía el ejército, y venían de noche. Cuando iban a allanar, llegaban de noche, y lo primero que hacían, tiraban tiros a las luces, y se apagaba, quedaba todo en oscuridad. Entonces el ejército podía actuar sin ser visto. De la misma manera, Satanás. Satanás, para poder actuar, necesita oscuridad. Y él sabe que la iglesia es la luz del mundo. Y que todo el sistema del continuo ha sido puesto en lugar para que haya una iglesia en el mundo que da luz al mundo. Entonces, ¿qué hace él? Él inventa un sistema, el papado, el catolicismo, lo desarrolla para apagar la luz de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace tergiversando todos los aspectos del continuo para que la iglesia no entienda el gran privilegio y las tremendas provisiones que el cielo ha dado para nuestra salvación, para que lo tengamos todo y así poder brillar. Entonces, el sistema del continuo, que es parte del santuario, es maravilloso, queridos hermanos. Vámonos de vuelta entonces a Daniel. ¿Qué es el continuo? Todo lo que ocurre en el atrio y en el lugar santo. ¿Y para qué ocurre? Ocurre para proveer todo lo que tú necesitas para tu salvación, para tu crecimiento espiritual, para tu seguridad espiritual, para que puedas brillar por Cristo Jesús. Es el sistema de intercesión y de salvación. Es Cristo en el atrio como sacrificio y en el lugar santo como intercesor. Es el ministerio del Espíritu Santo, es el ministerio de los ángeles, es el ministerio del Padre en nuestro favor, es el ministerio de las Sagradas Escrituras, es el ministerio de la oración, es el ministerio de la proclamación del Evangelio. Todo eso está incluido en el continuo. Y qué maravilloso, queridos hermanos, que este conocimiento se lo ha otorgado a la Iglesia Adventista, para que nosotros lo restauremos al mundo, porque fue destruido. Todo esto se perdió por más de 1260 años. Muy bien, vamos entonces de vuelta a Daniel. Versículo 11, aún dice, aún se engrandeció contra el príncipe del ejército. El papado toma el lugar de Cristo en la tierra y llega a ser el anticristo. Por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Y qué fue puesto en lugar del continuo sacrificio? Se nos dice en Daniel capítulo 11, versículo 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Pero la palabra sacrificio, ¿se acuerdan que eso no está ahí? Entonces quitarán el continuo, lo que recién hablamos, la continuidad, será quitada. ¿Y qué pondrán en su lugar? Y pondrán la abominación desoladora. Un sistema de idolatría, la palabra abominación, un sistema que enseña idolatría, un sistema que toma el lugar de Dios, un sistema que destruye las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que destruye el sistema divino. Eso dice la palabra abominación. Y la palabra desoladora es un sistema de persecución que destruye a los hijos de Dios.
Entonces, lo que toma el lugar del continuo del plan de la salvación del Evangelio es un sistema de falsificación y de persecución. Un sistema idólatra. Es el sistema católico. Entonces, ahí está la Iglesia Católica, llamada abominación desoladora. Cristo Jesús dice en el Mateo capítulo 24 que la abominación desoladora va a volver a controlar el mundo. Y cuando veamos esto levantándose y tomando lugar del santuario nuevamente, hemos nosotros entonces de escapar, porque es la señal que nos muestra que el fin ha llegado. Muy bien. Vámonos entonces al versículo 12 de Daniel 8. Y a causa de la prevaricación, a causa de la maldad, a causa de la rebelión, le fue entregado el ejército. No, esto es traducción no es buena. Le fue dado un ejército. Entonces, este es el ejército que falsifica al ejército divino. ¿Cuál es el ejército divino? Es la iglesia de Cristo. Es el versículo 10. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahí se encuentra el ejército de Dios. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Así que aquí encontramos que el ejército de Dios es la iglesia de Cristo unida al ejército del cielo. Porque la iglesia es una entidad celestial, ya lo hemos hablado. Entonces, son los hijos de Dios, tanto terrenales como celestiales. Es los salvos obrando en unión con el ministerio de los ángeles para la predicación del evangelio y para guerrear contra el ejército de Satanás, el reino de Satanás. Entonces aquí se crea un falso ejército. Al papado, al cuerno pequeño, se le da un ejército. ¿Quién se lo da? Satanás, por supuesto. ¿Quién es ese ejército? El sacerdocio. El sacerdocio toma el lugar del ejército que es la iglesia, porque en la iglesia todos somos sacerdotes. Nosotros somos un reino de sacerdotes, dice las Sagradas Escrituras. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. En el sistema católico, el sumo sacerdote es el papado, el papa, y tiene un ejército, el sacerdocio. Entonces dice que viene un ejército y el propósito de aquel ejército es ¿qué? Dice que es desechar el continuo, es destruir aquel sistema de salvación que Cristo creyó. El continuo se puede traducir como el evangelio. Todo lo que el cielo hace para nuestra salvación, para mantenernos santos, salvos, puros, limpios, para darte poder, para ¿cómo se llama? La testificación, todo aquello que está en lo que vimos, entonces el catolicismo falsifica. Y el propósito del sacerdocio es hacer exactamente aquello. Y dice, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Un sistema terrible, que por 1260 años hizo cuanto quiso, echa por tierra la verdad y prospera. Así que echa por tierra la verdad. El propósito de la verdad es llevarnos a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la verdad no es una teoría. La verdad es una persona. Dice Jesús, yo soy la verdad. Así que cuando echa por tierra la verdad, lo que nos está mostrando es que está destruyendo la verdad de Cristo Jesús, las verdades de las Sagradas Escrituras que nos llevan a los pies de Cristo para obtener libertad. Está destruyendo la verdad del santuario, el conocimiento del sistema continuo. Lo está destruyendo, y si se destruye la verdad del mundo, queda en oscuridades. Por eso que a la Edad Media se le llama el oscuranticismo, el tiempo que hubo oscuridad en todos los sentidos de la palabra. Todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque se rechazó las Sagradas Escrituras, se tergiversó el Evangelio.
¿Y qué oscuridad llegó a haber? Cuando uno lee la historia de la Edad Media, uno queda con la boca abierta, lo que la iglesia practicaba en el nombre de Dios. Las terribles cosas se le enseñó a la gente, que para la salvación era ello necesario besar huesos, ir a ver cuerpos muertos de los que llamaban santos, hacer peregrinajes. Los sacerdotes tenían tanto poder que controlaban todo, eran señores, los obispos gobernaban sobre tremendos territorios. En algunos países, las niñas, antes de casarse, era el, ¿cómo se llama? El obispo, el sacerdote que tenía que desflorarlas. Imagínense las cosas terribles, la inmoralidad del sacerdocio, la inmoralidad del papado. Hubo, ¿cómo se llama? Una papa mujer durante la Edad Media que se hizo pasar por hombre, pero quedó embarazada. Habían papas homosexuales, habían 2 o 3 papas gobernando entre medio y se echaban entre ellos maldiciones, se tiraban, ¿cómo se llama?, ejércitos. Los papas gobernaban sobre los reyes, cobraban, ¿cómo se llama?, cantidades exorbitantes para que, ¿cómo se llama?, los sacerdotes pudiesen llegar a ser obispos. Se les vendían sus lugares. La oscuridad de la Edad Media llegó a ser una oscuridad total. Más de 200 millones de personas fueron quemados en las hogueras, muertos, desterrados, torturados por el pecado. El pecado podía ser el recitar el Padre Nuestro en el idioma local. Se te cortaba la lengua. Las torturas eran terribles. Nosotros nos hemos olvidado de aquello porque nosotros vivimos en una época de libertad. Podemos ir a la iglesia, nadie nos persigue. La hermana Guay dice que hemos de estar aterrados de ver cuando el sistema papal se levanta. Y no hemos nosotros de dejar de predicar el mensaje que Dios nos ha dado. Parte del mensaje adventista es la desenmascarar al papado. Esa es parte de nuestra labor. Dios nos levantó para ser protestantes y no hemos de olvidarnos. Pero ahora queremos un mensaje suave de amor, 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 y no queremos predicar el mensaje fuerte que Dios nos ha dado. Tenemos el Evangelio eterno, pero también tenemos el mensaje de los 3 ángeles, y ambos han de ser predicados juntos al mundo. Hemos de brillar, hemos de hablar claramente las cosas en su debido tiempo. Tú no puedes ir a un católico a hablarle que el Papa es la bestia la primera vez que te encuentras con ellos. Por supuesto, se requiere sabiduría, se requiere ser muy tiernos de corazón. Hay que hacerse amigos, hay que ganarles el corazón, hay que enseñarles el evangelio, hay que guiarlos a otras cosas antes de enseñarles las cosas más duras. Pero no nos podemos quedar callados, amigos. Nuestra existencia es para ser luces de este mundo. Así que me gustaría preguntarte, Señor Jesús, te has sacado de la oscuridad para que seas luz. ¿Estás siendo luz? ¿Estás compartiendo el evangelio? Pero para ser luz hay un circuito que tú tienes que experimentar. Tú no puedes ser luz si tú no te has apoderado del sacrificio de Cristo Jesús y has nacido nuevamente y tus pecados han sido perdonados y has recibido la justicia de Cristo. Para ser luz tienes que ser lavado. En el lavacro tienes que ser limpiado a través del bautismo y diariamente ser limpios, santificados. Luego has de comer de los panes de la proposición, has de alimentarte a través de las sagradas escrituras. Diariamente, continuamente, has de participar del pan de la proposición y has de ser cubierto por la justicia de Cristo y de interceder por aquellos que tú estás trabajando. Y luego dice también de que para brillar hay que sufrir. Y es verdad, el árbol que eran los candelabros,
Era un árbol, era un almendro en flor con frutos. Y que brillaba, que tiene fuego, pero no se consume. Ese es como se llama un cuadro del Hijo de Dios. Pero el candelabro para ser construido fue hecho con oro macizo, golpeado con martillo. Entonces, el sufrimiento es parte de la experiencia que el Señor nos somete para que brillemos. Así que hay una experiencia, queridos amigos, que debemos de tener. Hemos de ser verdaderos cristianos. No podemos vivir una máscara de cristianismo, vivir vidas dobles. De eso no podemos ser. El brillar no es tan solo el hablar ciertas cosas. El brillar es llevar la imagen de Jesús, es el ser como Cristo, es el ser pacientes, amantes, tiernos de corazón, es el ser obedientes, leales al reino de Dios, el caminar con Jesús, el vivir, el amarle a Él y amar a nuestro prójimo, es el enseñar nuestras verdades también, sí, pero es un paquete, y para que ese paquete sea realidad, entonces hemos de experimentar el santuario, hemos de experimentar la continuidad diariamente. Ha de ser parte de nuestra vida. La confianza, el gozo en Cristo, que Él nos lleva en Él, que el juicio cae sobre Él, que Él está constantemente ante el Padre intercediendo por ti, que el cielo te ama entrañablemente, la seguridad, la paz que te da la salvación. Todo eso ha de ser experimentado diariamente en el alma para poder ser luces. Pero luces hemos de ser. Hemos de ayudar al pobre, vestir al desnudo, alimentar al hambriento, visitar a los que están en las cárceles. Hemos de predicar el evangelio. Hemos de alientar a los desanimados. Hemos de ser luces donde nos encontramos. En tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Sé luz. Haz la vida de tu esposa feliz. Comienza a ser luz en el hogar. Sé luz de tus hijos. No seas como mi papá y mi mamá le decía, tú eres luz del mundo, tinieblas de la casa. No, hermanos, la luz debe comenzar a brillar en el hogar. Y luego al resto de la familia, el vecindario, nuestros obreros, la gente que trabaja, con los que trabajamos, en la escuela, la universidad, donde estés, sé luz, brilla por Cristo. Que tus dientes se muestren en gozo, que te escuchen cantando, que vean que tú eres honesto, que trabajas fielmente, que eres confiable, que tu palabra vale todo lo que dices, que vean de que el evangelio te ha hecho una persona amante, confiable, verdadera, honesta. Y cuando les hables el evangelio, van a querer escuchar. Van a querer escuchar. Muy bien, queridos amigos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Pastor, en el chat Sí. hay una pregunta. Dice, pastor, una pregunta. Escapar, no entiendo, ¿es ir al campo? Sí, bueno, va a llegar el momento. Los que son sabios salen con tiempo. Va a llegar el momento en que todo adventista fiel va a tener que salir de las ciudades e ir al campo. Escapar a lugares más reservados para poder extender la labor que se hace en las ciudades. Así que sí, la Biblia nos muestra, el espíritu de profecía habla de eso, y debiésemos todos estar orando y buscando la oportunidad de salir de las ciudades, porque se va a poner, bueno, ya lo experimentamos durante COVID, pero se va a poner más terrible. Están hablando de que vienen hambrunas. Y Jesús lo habla. Jesús dice que una de las señales del tiempo del fin son hambrunas. Y muy posible vienen guerras. Ya está en Europa. Europa está básicamente en guerra. China está a punto de atacar a Taiwán, se cree. Si ocurre, se arma tercera guerra mundial. No hay. Si la China ataca a Taiwán, queda la grande. Y están haciendo juegos de ejército alrededor de Taiwán. Cómo atacar a Taiwán y todo esto, mirando unos noticias el otro día. Así que
la vida en las ciudades se va a volver imposible. Cuando luego, por supuesto, venga persecución, se va a hacer mucho más difícil. Así que hay que orar. Los hermanos dicen, no tengo dinero. Dios no necesita dinero. Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros. Yo tampoco tengo dinero, estamos orando para que el Señor nos saque. Así que hay que orar y dejar esto en las manos de Dios y pedir que nos saque y que abra las puertas para establecernos, ya sea en pueblos pequeños o en lugares rurales. Solo en comunidad, dice la hermana María, no hay que salir solos, hay que salir en grupos, ya sea como familias o como con hermanos de iglesia que sean fieles y que tengan la misma manera de pensar. Hay que salir juntos, porque se va a necesitar el apoyo de otros y el estar juntos, el trabajar juntos, si se va a un lugar rural y crecer comida y todo, se va a necesitar más manos que tan solo de una pareja o de una familia. Es importante salir juntos si es posible. Hermana Lilian, pero no quiero que lo que hablamos hoy se pierda en la discusión de salir de las ciudades. Ese no es el propósito del mensaje hoy. Lilian. Quería preguntarle acerca de ese versículo que dice lo que es algo que citan las personas católicas, de que Dios ha dado autoridad para que lo que se haga en la tierra, lo que hagas en la tierra, lo que haces en la tierra, te dará en el cielo, lo que desates, igualmente se desatará en el cielo. Poniendo quizá ese versículo como una implicación de que hay una autoridad de que la iglesia perdone los pecados de las personas, de los miembros. La iglesia, si está actuando de acuerdo al plan divino, lo que ate en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desate en la tierra queda desatado en el cielo. Solo y cuando se obre de acuerdo al plan divino, y eso tiene que ver en cuanto a personas, el contexto es en cuanto a personas que están en pecado, que están actuando mal. La iglesia entonces ha de seguir un proceso que Jesús ha declarado para salvarlos. Y si no responde, entonces la iglesia puede, ¿cómo se llama?, desatarlos, borrarlos. Y si se siguió el proceso de acuerdo a lo que Cristo nos muestra, entonces lo que la iglesia hace en la tierra es ratificado en el cielo. No, esto no tiene nada que ver con perdón de los pecados. Nosotros individualmente tenemos la capacidad de perdonar pecados a aquellas personas que nos han dañado. Nosotros les ofrecemos nuestro perdón, pero el perdón máximo del pecado siempre está en las manos de Dios. No es la iglesia. Dios nunca le dio el poder a la iglesia de perdonar pecados y de absolver pecados como lo hace la iglesia católica. Eso es un sistema pagano, no tiene nada que ver con lo que Dios ha puesto en su palabra. Gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces terminamos. Maritza. Pastor, una consulta. El Señor, el Hijo Jesús, siempre fue el sumo sacerdote en el santuario celestial. El santuario celestial siempre ha existido. Dios siempre ha obrado a través de un sistema de santuario. Pero para que Jesús llegase a ser el sumo sacerdote, él tenía que ser ungido como sumo sacerdote y pasar por la experiencia del sacrificio. Así que su ministerio de sumo sacerdote comienza en forma oficial una vez de que Cristo Jesús es ungido a su bautismo. Cuando Jesús es bautizado, comienza el proceso de unción
de él como sumo sacerdote, y ya cuando luego de su muerte asciende al cielo, presenta las ofrendas, entonces él puede comenzar su sistema de sumo sacerdocio. Ahora, ¿lo hacía eso antes de la cruz, antes de encarnarse en el cielo? No tenemos conocimiento en cuanto a aquello. Si es que el sistema, ¿cómo se llama? Él obraba como nuestro sumo sacerdote antes de la cruz. Pero tanto el patrón del Antiguo Testamento nos muestra que para que Aarón pudiese comenzar su obra de sumo sacerdote, él tuvo que ser ungido, pasar por el proceso de ungimiento, que era lavar el cuerpo, ser vestido, ser ungido con aceite, luego tenía que ofrecer sacrificios, luego tenía que ofrecer una ofrenda, y luego él podía comenzar su ministerio, y era ungido nuevamente con aceite y sangre, y luego entonces comenzó su ministerio. De la misma manera Jesús fue bautizado, luego el Padre lo declaró su hijo, luego fue ungido con el Espíritu Santo, luego ofreció su sacrificio, que es él mismo, luego fue al cielo el domingo de mañana y presentó sus ofrendas, los resucitados, y luego fue ungido en el Pentecostés. Él recibió el Espíritu Santo y sus ropas estaban vestidas en sangre. Entonces ahí él comienza su ministerio sumo sacerdotal. Es interesante porque, bueno, hace pensar sobre la intercesión para los que estaban antes. Pero bueno, es para ir meditando. Está hermoso el estudio. Gracias, pastor. Sí, todo lo que ocurría antes ocurría mirando a la realidad que vendría cuando Cristo Jesús muriese. Entonces, todo aquello que se ocurrió antes ocurrió en fe de lo que iba a venir, de la gran realidad que se establecería en Cristo Jesús. Ahora, la intercesión y todo eso, no se nos ha mostrado. Yo nunca he visto citas o en las Sagradas Escrituras donde se nos muestre aquello que ya ocurriera en el cielo, todo aquello que vemos una vez que Cristo ascendió al cielo. Así que, ¿había algún sistema? No sabemos. Vamos a tener que esperar aquello. Pero el santuario celestial existía. Gracias, hermana, por la pregunta. Bueno, terminemos entonces. Que el Señor les dé una buena noche, puedan dormir tranquilos, y a mí que me dé un buen día para hacer todo lo que hay que hacer. Oremos. Padre maravilloso, gracias por tu maravilloso plan de salvación que nos has dado, ilustrado en el santuario por el continuo. Qué maravilloso, Señor, representación nos ha dado para poder nosotros ver todo lo que tú haces para que nosotros podamos brillar. Y te suplicamos por Jesús, que nos des la experiencia del continuo para que seamos luces en este mundo, Señor. Para que brillemos en forma tan linda que otros deseen conocerte, amarte y entregar sus vidas a ti. Bendice mis hermanos, sosténlos, cuídalos de falsas doctrinas, de engaños, Señor. Haz que te amen, que caminen contigo en fidelidad, en obediencia, en sumisión a tu voluntad, y que puedan crecer, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos míos. Un abrazo para todos.